Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con nuestra sección de libros, estudiando en esta oportunidad lo que denominamos la segunda parte de la obra El arte de tener la razón del filósofo alemán Arthur Schopenhauer. En nuestro primer acercamiento al libro, revisamos qué entiende el filósofo por dialéctica erística, que podemos definir como el arte de discutir de tal manera que uno tenga finalmente la razón, sea esto verdad o no, lo que el autor denomina per fast et nefast, justa o injustamente. También vimos que para el autor una cosa es tener objetivamente la razón y otra muy diferente, lograr que parezca que tenemos la razón dentro de una discusión. En esta oportunidad nos adentraremos en el estudio de lo que Schopenhauer denomina la base de toda dialéctica, que no es otra cosa que la estructura básica de toda discusión. Es decir, que mientras discutimos con alguien, esta persona plantea una tesis, una afirmación que considera verdadera y nosotros o cualquier otro adversario intenta refutarla. Partiendo de una estructura tan sencilla, Schopenhauer comienza a explicarnos de qué manera puede desarrollarse una discusión. Y para entenderlo, podemos intentar responder una pregunta: ¿contra qué podemos dirigir una refutación? Por ejemplo, en una discusión muy afín a la temática de este canal, nuestro contertulio podría afirmar: todos los contratos tienen que celebrarse por escrito para que sean válidos. Tenemos entonces una tesis. A partir de allí, podemos intentar demostrar que esa afirmación de nuestro interlocutor es falsa. Schopenhauer señala que existen dos modos para llevar a cabo esa refutación y los denomina ad rem y ad hominem o ex concessis. Comencemos por la primera, la que denomina refutación ad rem. Para el autor, la refutación ad rem significa que dirigimos nuestra contradicción contra la cosa misma. Mostramos que la tesis, en palabras de Schopenhauer, no concuerda con la naturaleza de las cosas, con la verdad objetiva absoluta. En este caso, para refutar a nuestro adversario no necesitamos recurrir a algo que él haya dicho anteriormente. Lo que hacemos en este caso es tomar su afirmación y confrontarla directamente con la realidad. En el ejemplo que citamos hace un rato, nuestro adversario dijo: todos los contratos tienen que celebrarse por escrito para que sean válidos. Para refutar esta afirmación ad rem, podríamos demostrar que existen contratos que pueden perfeccionarse mediante el consentimiento de las partes y que no necesitan, como regla general, estar contenidos en un documento escrito para existir o ser válidos. En este caso, lo que hicimos fue confrontar la afirmación de la persona con la realidad que pretende describir. No importa si nuestro adversario había dicho antes exactamente todo lo contrario. Tampoco importa si está siendo coherente o incoherente con otras afirmaciones suyas. Lo que nos interesa en este primer caso es revisar si su tesis corresponde o no a la verdad objetiva. Eso es, en términos de Schopenhauer, una refutación ad rem. Pero existe un segundo camino muy diferente, que el autor denomina la refutación ad hominem o ex concessis. En este caso, el pensador nos dice que, en lugar de comparar la tesis directamente con la realidad, la confrontamos con otras afirmaciones o concesiones realizadas por el propio adversario. De ahí precisamente la expresión ex concessis, porque partimos de aquello que el adversario ya nos ha concedido o aceptado. Pongamos nuevamente el ejemplo que citamos hace un momento. Nuestro adversario sostiene que todos los contratos tienen que celebrarse por escrito para que sean válidos. Sin embargo, imaginemos que durante la discusión, esa misma persona, hablando específicamente del derecho laboral, había reconocido que en algunos casos el contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente y ser perfectamente válido. Entonces podemos tomar esa afirmación que nuestro adversario ya ha aceptado y utilizarla para refutar su tesis. Podríamos decirle algo como lo siguiente: pero usted mismo reconoció que en algunos casos un contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente y ser válido. Por lo tanto, no puede sostener que todos los contratos tengan que celebrarse por escrito para ser válidos. En este caso, a diferencia de la refutación ad rem que vimos al inicio de este podcast, no hemos confrontado directamente la tesis con la realidad. La hemos confrontado con algo que el propio adversario había admitido previamente.
Eso es lo que Schopenhauer denomina una refutación ad hominem o ex concessis. Ahora bien, antes de continuar, considero muy importante hacer una aclaración. En los libros actuales de lógica, retórica y argumentación es común encontrar la expresión argumento ad hominem asociado al ataque contra la persona que presenta un argumento, en lugar de responder al argumento mismo. Por ejemplo, alguien plantea una determinada tesis jurídica y su adversario, en lugar de discutir sus razones, responde: usted no puede hablar de ese tema porque ni siquiera es abogado. En ese caso, se está atacando a la persona en lugar de refutar lo que está afirmando. Pero no es ese el sentido en el que Schopenhauer está utilizando aquí la expresión ad hominem. En este apartado, cuando el autor habla de una refutación ad hominem o ex concessis, se refiere a confrontar la tesis con las propias afirmaciones o concesiones del adversario para demostrar que lo que ahora sostiene no concuerda con algo que él mismo había admitido antes. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, podemos decir entonces que, según Schopenhauer, podemos dirigir una refutación de dos maneras: contra la cosa misma, es decir, contra la realidad y la verdad objetiva, lo que él denomina el modo ad rem, o podemos dirigirla contra las propias afirmaciones y concesiones del adversario, mostrando que su tesis no concuerda con aquello que él mismo ha aceptado, y este sería el modo ad hominem o ex concessis. Ya sabemos entonces cuáles son los dos modos de refutación propuestos por el autor. En el próximo podcast nos ocuparemos de la forma en que podemos llevar a cabo esa refutación, para lo cual el filósofo nos propone dos vías: la refutación directa y la refutación indirecta. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que estudiamos los dos modos de refutar una tesis que presenta Arthur Schopenhauer en El arte de tener la razón. Hablamos entonces de la refutación ad rem y la refutación ad hominem o ex concessis. Espero que este tema sea de su interés y, ante todo, que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo con nosotros. Gracias por escuchar.